Vamos a iniciar el módulo Seminario Taller 2 en condiciones atípicas. Confío en que podamos desarrollar los objetivos propuestos. Bienvenidos al curso. El objetivo principal de este curso es enlazar tres aspectos relacionados con el desarrollo regional. En primer lugar, los orígenes, la naturaleza y las tendencias de la regionalización. Luego abordaremos las manifestaciones de las disparidades interregionales y la descentralización como instrumento de desarrollo regional. Y por último, los avances del ordenamiento territorial en el país y la viabilidad de los municipios y provincias boyacenses. El esquema que vamos a seguir son presentaciones que expondré combinadas con un ejercicio sobre cada uno de los temas incluidos a través de los grupos que se conformen, los que harán una sustentación de los resultados obtenidos. Esta sustentación, además de un breve ensayo, será la base de la calificación. Comencemos entonces. Colombia ha transitado por diversas formas de organización territorial de su estructura político-administrativa. Han sido 5 siglos de transformaciones que han cambiado la fisonomía territorial del país. En el país se ha debatido en los últimos 2 siglos dos tendencias recurrentes: el centralismo, régimen unitario, y el federalismo, régimen descentralizado. El propósito es lograr mayor soberanía y autonomía territorial del Estado central. En el federalismo existe una división de poderes acorde con la división geográfica para la toma de decisiones. Pese a que en Colombia ha predominado el centralismo, un paréntesis que comprende un poco más de 3 décadas que se extiende de 1855 a 1886, cuando se dio la experiencia de Estado federal con los Estados Unidos de Colombia, con 9 estados soberanos, siendo Boyacá uno de ellos. En el mundo, la controversia entre las dos concepciones ha sido intensa. Han surgido movimientos autonomistas, a veces denominados separatistas, como en 2017 en Cataluña, sofocada por el gobierno central de España, argumentando que constituía un riesgo para la unidad nacional. Colombia ha tenido en sus diferentes periodos formas de organización territorial y han surgido distintas entidades subnacionales guiadas por criterios políticos y poblacionales. La organización territorial del país, vista a través de la configuración político-administrativa, se moldeó particularmente en el siglo XIX a golpe de las guerras civiles. Periodo es 1840 a 1890. El rompecabezas territorial se empieza a armar hace 5 siglos y tiene sus especificidades a medida que se va definiendo el perfil territorial del país. Durante los siglos XIX y XX se dieron traumáticas transformaciones en la división político-administrativa de Colombia. Fue una sucesión de formas de organización territorial no exentas de conflictos y tensiones en los límites entre las diferentes unidades territoriales creadas. Solo hasta la promulgación de la Constitución del año 1991 se definió una estructura más uniforme con el afianzamiento del Estado-Nación. El último episodio bélico fue la Guerra de los 1000 días, entre 1899 y 1902. En 1903, Panamá se separó de Colombia. La primera figura territorial que encontramos es el municipio, que no siempre se llamó así y guarda mayor relación con los cantones y distritos parroquiales eclesiásticos. En 1991 se convirtieron en el eje de la división político-administrativa del país. Sus orígenes son los cantones en el territorio de la Nueva Granada, agrupados en provincias. Luego se convirtieron en distritos parroquiales que en 1858 se transformaron en distritos municipales.
Solo a comienzos del siglo XX, los distritos parroquiales fueron reemplazados por la denominación de municipio. De igual forma, una figura dominante en algunos periodos de la historia política del país es la provincia. Durante el siglo XIX se alternó con la figura de departamento después de la disolución de la Gran Colombia en 1830. La figura de la provincia existe en la mayor parte de los departamentos del país, excepto en las antiguas intendencias y comisarías, dado su reducido tamaño poblacional. Actualmente son 132 provincias o subregiones, como también se denominan, y no tienen funciones administrativas. Los departamentos se asocian a las provincias de la Nueva Granada. En 1858, cuando comienza el paréntesis federalista con los Estados Unidos de Colombia, las provincias fueron reemplazadas por los nuevos estados soberanos. En 1886, con el retorno al centralismo promovido por Rafael Núñez, reaparecieron los departamentos. Desde entonces el país empezó a llamarse República de Colombia. El término de región tiene varias acepciones, según sea la dimensión que se utilice: geográfica, cultural, política, económica, administrativa, lingüística, étnica, histórica, social, ambiental y así un largo etcétera. Y además la escala escogida. Puede ser un continente o parte de un continente, un conjunto de países, etc. En su uso común alude a una escala subnacional más que supranacional. En la Constitución Nacional, en los artículos 306 y 307, se definen las características que debe tener la figura de región, así como el trámite que debe seguirse para constituirla. El concepto de región proviene de la figura o raíz latina reg y del verbo regere, gobernar, moverse en línea recta, del cual se derivan regio y regionis, y se desprende región, refiriéndose a una porción del territorio con características homogéneas y vinculada a una división territorial. La noción de región está ligada a la de territorio, siendo una expresión de las dos dimensiones en que se dan los procesos reales, es decir, la dimensión espacial y la dimensión temporal. Las regiones surgen desde dos perspectivas, desde la regionalidad histórica y la institucionalidad regional. Es el resultado de la demanda u oferta de los territorios organizados, manifestándose ya sea como una respuesta a la identidad o pertenencia territorial o como una agregación o segregación territorial arbitraria. De esa manera, las regiones se muestran como sujeto u objeto del desarrollo territorial en sentido amplio y desarrollo regional en sentido restringido. La región es una construcción social y tiene un carácter endógeno. Pese a la diversidad de la definición del concepto de región, este sigue siendo muy volátil. Como señala Hilhorst, la región es una construcción mental más que una realidad objetiva. La tipología de región está relacionada con la dimensión utilizada. De allí la diversidad de tipos, muchos de los cuales se originan en economistas regionales de Europa. En América Latina encontramos varios economistas regionalistas con aportes muy importantes, tales como Palacio, Corallo, Boissier, de Mato, Cuervo, Rufo, etc. De esa manera existen múltiples tipos de región. Uno de los más conocidos es la región geográfica, en la cual el clima, la vegetación, el suelo, etc. son atributos físicos muy importantes, y ahí está asociada la región natural. La región geográfica tiene dos vertientes: la cronológica o real y la vertiente nomotética sistemática, que puede decirse es un artificio cartográfico.
En Colombia existen 6 regiones naturales: la Amazonia, la Andina, la Caribe, la Insular, la Orinoquia y Pacífico. Cuando hablamos de enfoques o abordajes teóricos, metodológicos, hay que enumerar varias corrientes. Por ejemplo, la denominada Escuela Funcional Francesa, la que propuso tipos de región como región homogénea, región polarizada y región plan-programa, según sea la definición de las unidades territoriales contiguas. Se utilizan criterios diferenciadores, ya sean económicos, sociales, políticos, climatológicos, etc. Se determina un nodo central y áreas satelitales organizadas jerárquicamente, o esto está en consonancia con la política económica. A su vez, la región, desde el punto de vista político-administrativo, está asociada al traslado de funciones administrativas desde un nivel nacional a un nivel subnacional en torno a la planificación y gestión del desarrollo territorial. Además de los anteriores enfoques, se pueden mencionar otros, por ejemplo, la Escuela Económica Alemana, que pertenece al siglo XIX y XX, y en la que los economistas von Thünen, Kristaller-Loch, entre otros, postularon la teoría del lugar central, basándose en la importancia de la distancia geográfica y los costos de transporte en las transacciones económicas, destacando la relación entre la distribución de las actividades productivas de un territorio y los procesos económicos como las áreas de mercado. En fin, para ellos, el espacio geográfico como sustrato físico moldea la actividad económica. Además, encontramos la región productiva económica asociada a la dotación de factores productivos y los determinantes geográficos como la localización. De ello depende la especialización y las oportunidades competitivas. De otra parte, Sergio Boissier, economista chileno, propuso a comienzos de la década del 90 3 tipos de regiones: las pivotales, las asociativas y las virtuales. Los intentos de regionalización en América Latina y en Colombia no han sido exitosos. Más bien ha sido un proceso con más frustraciones que aciertos. La ausencia de voluntad política los malogró. Las primeras experiencias de regionalización en Colombia se remontan a mediados de la década de los 80, con la aparición de los 5 consejos regionales de planificación económica y social, llamados CORPES, que desaparecieron en el año 2000. Posteriormente, bajo criterios diversos, se conocen por lo menos una decena de propuestas clasificatorias. Diversas entidades como el IGAC, el DNP, el Banco de la República, el DANE, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y el Consejo Privado de Competitividad, en sus estudios, en sus reportes, han utilizado diversas propuestas clasificatorias o tipologías que van de 5 a 8 regiones. Quizás la mayor frecuencia de menciones se refieren a regiones como Costa Atlántica o Caribe, Costa Pacífica, Orinoquia, Amazonia, Andina, Eje Cafetero, con una continua recomposición, incluyendo además a Bogotá, Cundinamarca como región. Puede decirse que la región geográfica es el denominador común, es una especie de polo a tierra en todas estas clasificaciones. En Colombia se han creado 4 regiones administrativas y de planificación conocidas como las RAP. En particular, hay que mencionar la región central, o como conocida como la RAPE, creada en el año 2015, la Pacífico, creada en el año 2016,
la Caribe, creada en el año 2017, y el eje cafetero en el año 2018. Están en proceso las regiones Amazonia, Córdoba o Noroccidente y Gran Santander. En los últimos 3 planes nacionales de desarrollo, que van del año 2010 a 2022, el enfoque regional ha estado presente, pero con diversas concepciones sobre la región, que no guardan continuidad alguna. Por ejemplo, mientras en el segundo periodo de Santos las regiones consideradas eran Caribe, Centro Oriente, Centro Sur, Eje Cafetero, Llanos y Pacífico, en el plan de desarrollo de Duque la tipología no es coincidente, pues incluyen Amazonia, Caribe, Central, Eje Cafetero y Antioquia, Criol, Pacífico y Santanderes. En síntesis, no existe uniformidad conceptual. Cerrando la secuencia de esta exposición, llegamos a nuestro punto de mayor interés, es decir, cómo se enlaza la regionalización con el desarrollo. El punto de llegada es el desarrollo regional, estableciendo cuáles son los factores que lo determinan. El desarrollo regional, que por esencia es endógeno, está determinado por 6 vectores: el económico, el político, el social, el cultural, tecnocientífico y el ambiental. Sergio Boissier, el economista regional más importante en América Latina, utiliza la metáfora de la cometa para significar que el desarrollo regional está ligado a un proyecto colectivo regional que hay que construir y echarlo a volar. El hexágono de la cometa articula y combina a los actores individuales, corporativos y colectivos, las instituciones y las reglas del juego, la cultura socioterritorial de autorreferencia, la gestión pública, las formas de capital, tangibles e intangibles, y además el entorno conformado por el Estado y el mercado. Finalmente, el desarrollo regional hay que construirlo, potenciarlo y direccionarlo desde abajo y no desde arriba. Muchas gracias.